Todo el sistema financiero global parece estable en la superficie, pero por debajo ya está ocurriendo un quiebre. El mercado no está reaccionando a lo que está ocurriendo, está reaccionando a lo que cree que no va a ocurrir. Y esa diferencia es donde se está acumulando el mayor riesgo sistémico en este momento. Porque mientras los índices accionarios se mantienen cerca de máximos y los flujos siguen buscando rendimiento como si nada estuviera cambiando, hay una capa mucho más profunda que ya se está moviendo. Energía, logística, materias primas estratégicas y sobre todo poder geopolítico. Hoy es 19 de abril de 2026 y lo que estamos viendo no es un evento aislado, sino el inicio de una reconfiguración prolongada del sistema global. El conflicto con Irán no es solo un conflicto regional, es un nodo crítico dentro de una cadena mucho más amplia que conecta seguridad energética, dominancia monetaria y control de rutas comerciales. Y lo más importante, el mercado todavía no lo está descontando correctamente. En esta fase inicial, el comportamiento de los activos parece contradictorio. Los metales preciosos, que tradicionalmente actúan como refugio, no han respondido de forma lineal. El petróleo ha reaccionado, pero no en proporción al riesgo implícito. Y los mercados de renta variable siguen operando bajo una narrativa de resolución rápida. Esa disonancia no es aleatoria, es el resultado de expectativas ancladas en un modelo que ya no describe la realidad. Porque lo que está ocurriendo no es una crisis puntual, es una transición estructural. Y en toda transición estructural, el primer error del mercado es asumir continuidad. La dinámica clave empieza en el Golfo Pérsico, pero no termina ahí. Si el conflicto escala, y todo apunta a que la probabilidad de escalada es significativamente mayor de lo que se está reflejando en precios, el primer impacto directo no será solo militar, sino energético. El estrecho de Hormuz no es simplemente una ruta más, es un punto de estrangulamiento del sistema energético global. Cualquier disrupción sostenida ahí no solo afecta el precio del crudo, sino la disponibilidad física de energía. Y aquí es donde el análisis superficial falla. No se trata únicamente del precio del petróleo, se trata de la cadena completa de derivados energéticos, diésel, fertilizantes, productos químicos industriales. Cada uno de estos componentes tiene elasticidades distintas, pero todos comparten una característica: su impacto en la economía real es multiplicador. Cuando el costo de la energía sube, no se limita a encarecer el transporte, reconfigura toda la estructura de costos global, desde la producción agrícola hasta la manufactura avanzada, y eso inevitablemente se traduce en inflación estructural, no transitoria. En este punto, el mercado aún está operando bajo la suposición de que cualquier incremento inflacionario será contenido por política monetaria. Pero esa suposición ignora una variable crítica: la naturaleza del shock. Esto no es un exceso de demanda, es una contracción de oferta. Y cuando la inflación proviene de una restricción de oferta, las herramientas tradicionales de los bancos centrales pierden eficacia. Subir tasas en ese entorno no resuelve el problema, lo agrava, porque encarece el crédito al mismo tiempo que reduce la capacidad productiva. Aquí es donde emerge el primer punto de inflexión real del sistema. La verdadera variable dominante no es la guerra en sí misma, sino su función dentro de una estrategia más amplia: el control de los flujos energéticos y, por extensión, el control del crecimiento económico global. Irán no es el objetivo final, es un nodo intermedio. La hipótesis que empieza a tomar forma y que ya está siendo internalizada por ciertos actores institucionales, aunque no por el mercado en general, es que el objetivo estratégico es limitar la expansión de China mediante la disrupción de sus rutas energéticas. Y si ese es el caso, entonces el conflicto no solo se prolonga, sino que se expande geográficamente. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque dependiendo de la región, el impacto de esta transición va a ser radicalmente distinto. Economías altamente dependientes de importaciones energéticas van a experimentar presiones inflacionarias mucho más severas. Mientras tanto, productores de commodities podrían beneficiarse en términos nominales, pero dentro de un entorno de volatilidad extrema. Volviendo al núcleo del análisis, el mercado está subestimando la duración del conflicto, y esa subestimación es precisamente lo que está generando oportunidades y riesgos. Si la escalada continúa, el siguiente nivel de impacto no será inmediato, sino progresivo. Primero, interrupciones logísticas, luego escasez de insumos clave, después contracción de la producción industrial y finalmente una desaceleración del consumo que no responde a debilidad de demanda, sino a pérdida de poder adquisitivo. Ese orden importa.
porque determina cómo se van a mover los activos. En el corto plazo, los metales preciosos pueden mostrar volatilidad, pero a medida que el sistema empieza a internalizar el deterioro del poder adquisitivo de las monedas fiat, la dinámica cambia. Ya no se trata de refugio táctico, sino de revalorización estructural. El oro y la plata no están reaccionando únicamente a la guerra, están empezando a descontar algo más profundo, la erosión del sistema monetario actual. La expansión fiscal combinada con inflación de oferta crea un entorno donde la moneda pierde capacidad de preservación de valor, y en ese contexto los activos reales recuperan protagonismo. Pero el caso más interesante y probablemente el más malinterpretado en este momento es el cobre. A primera vista, un escenario de desaceleración económica debería presionar a la baja su demanda, y en efecto eso ocurrirá, pero no inmediatamente. Porque antes de que la demanda se contraiga, la oferta ya está siendo afectada. Aquí entra en juego un factor que no está siendo suficientemente considerado: la dependencia del cobre de procesos químicos específicos, como el uso de ácido sulfúrico. Las restricciones en el comercio de estos insumos, sumadas a disrupciones logísticas, están generando cuellos de botella en la producción. Al mismo tiempo, regiones clave como África Central enfrentan escasez de diésel, lo que impacta directamente la capacidad operativa de las minas, y cuando la producción se ve limitada por factores energéticos, la elasticidad de la oferta se reduce drásticamente. El resultado es un desequilibrio temporal, la oferta cae más rápido que la demanda, y eso sostiene los precios en el corto plazo. Pero ese equilibrio no es estable. A medida que los costos se trasladan a la economía real, la demanda empieza a ajustarse. Empresas reducen inversión, consumidores recortan gasto y el ciclo se invierte. Ese es el punto donde el cobre podría experimentar una corrección significativa. Y sin embargo, ese no es el final de la historia, porque después de esa corrección, el sistema entra en una fase distinta: inflación persistente, políticas monetarias limitadas y reconfiguración de cadenas de suministro. En ese entorno, el cobre, como componente esencial de infraestructura energética y tecnológica, vuelve a ganar relevancia, no como activo cíclico, sino como activo estructural. Lo mismo aplica al sector energético. A precios actuales, muchas compañías ya están generando flujos de caja significativos. Pero el verdadero factor a observar no es la rentabilidad inmediata, sino la sostenibilidad del suministro. Si el conflicto escala hacia ataques a infraestructura energética, el impacto deja de ser marginal, se convierte en sistémico, y ahí es donde los precios pueden moverse de forma no lineal. El mercado en este momento está valorando un escenario de resolución, pero la estructura de incentivos sugiere lo contrario. Ninguno de los actores principales tiene una salida clara que no implique pérdida de posición estratégica. Estados Unidos busca mantener su posición dominante, China busca asegurar su crecimiento, y en medio los flujos energéticos se convierten en herramienta de presión. Esto nos lleva al siguiente nivel de análisis: la transición hacia un orden multipolar. No es un concepto abstracto, es un proceso tangible que ya se está reflejando en decisiones de política, alianzas militares y acuerdos comerciales. Y cada uno de esos movimientos tiene implicaciones directas para los mercados. Porque en un mundo multipolar, la eficiencia global se reduce. Las cadenas de suministro se fragmentan, los costos aumentan y la volatilidad se convierte en la norma. Los inversores que siguen operando bajo supuestos de estabilidad estructural están esencialmente utilizando un mapa que ya no corresponde al territorio. La pregunta no es si habrá volatilidad, la pregunta es cómo se distribuye esa volatilidad entre activos, regiones y horizontes temporales. En términos de escenarios, el primero, y más optimista, implica una contención del conflicto sin disrupciones mayores en infraestructura energética. En ese caso veríamos inflación elevada pero controlable, crecimiento moderado y mercados ajustándose gradualmente. El segundo escenario implica escalada regional con interrupciones significativas en suministro energético. Aquí la inflación se acelera, el crecimiento se contrae y los bancos centrales enfrentan un dilema sin solución clara. El tercer escenario, menos probable pero de mayor impacto, implica expansión del conflicto hacia rutas críticas en Asia, afectando directamente el flujo energético hacia China. En ese caso, la disrupción sería global, no regional. Cada uno de estos escenarios ya tiene señales tempranas, y esas señales no están en los titulares, sino en los flujos: movimientos en commodities, ajustes en inventarios, cambios en patrones de comercio.
Lo que está en juego no es solo el precio de los activos, sino la estructura misma del sistema financiero y económico global. Y lo que debe observarse ahora no es la reacción inmediata del mercado, sino la divergencia entre esa reacción y la realidad subyacente, porque esa divergencia es donde se están formando los próximos movimientos estructurales.